La astronomía es la rama más interesante y misteriosa de la ciencia. El universo deja sin palabras a generación tras generación, lo que hace que el ser humano siempre quede asombrado por la grandeza del espacio. El mundo que nos rodea es inmenso. Los científicos y astrónomos nos dicen que es posible que no hayamos explorado ni la mayor parte del universo. Algunos estudios e investigaciones han determinado que solo hemos explorado el 5% de nuestro universo. Y sí, has oído bien, solo hemos explorado un 5%, por lo que el 95% restante sigue siendo un auténtico misterio. Por ello, en el video de hoy, te traemos el nuevo descubrimiento de la sonda Voyager 2, que conmociona a toda la industria espacial. Estamos seguros de que este impactante y aterrador descubrimiento te dejará sin palabras. Por ello, sin más dilación, comencemos con el video. La sonda espacial Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 desde Cabo Cañaveral, en un cohete Titán Centauro. Esta sonda tiene una hermana llamada Voyager 1. Ambas sondas habían sido creadas inicialmente como parte del programa Mariner, con los nombres de Mariner 11 y Mariner 12. La sonda Voyager 2 fue lanzada en 1977 con la finalidad de aprovechar las posiciones de Júpiter y Saturno. De esta forma, una misma misión podría visitar varios planetas con el ahorro que ello suponía. No nos olvidemos de que cada misión enviada al espacio cuesta millones y millones de dólares. Actualmente, la única antena disponible para enviar órdenes a la sonda Voyager 2 es la DSS-43, la antena australiana de la infraestructura Red del Espacio Profundo. Pero, ¿qué ha hecho la nave Voyager 2 durante tanto tiempo? Pues increíblemente, esta sonda lleva activa desde su lanzamiento en 1977, casi 45 años, llenos de trabajo duro recompensados por grandes descubrimientos. Todo esto es debido a que su fuente de energía son los generadores termoeléctricos de radioisótopos RTG, que utilizan plutonio 238 como fuente de combustible. A pesar de que mucha de la maquinaria del Voyager 2 se encuentra fuera de servicio, aún continúa explorando los alrededores del sistema solar. Además, cabe destacar que esta sonda se ha convertido en uno de los objetos creados por el ser humano que más lejos ha llegado en el universo. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscribirte para no perderte más videos como este. Seguimos. No obstante, antes del Voyager 2, el Voyager 1 había viajado al espacio antes. Más concretamente, llegó hasta Urano y Neptuno. Mientras que la Voyager 2 pudo analizar el comportamiento de las partículas de plasma, la interacción de los rayos cósmicos, la dirección de los campos magnéticos y otras características del sistema solar. Hoy en día, los científicos siguen recibiendo datos de la sonda acerca de los bordes del sistema solar, lo que nos ayuda a descubrir cosas totalmente nuevas. Pero antes de exponer estos nuevos hallazgos, es importante comprender cómo funciona el Sol. El Sol es una gran fuente de energía nuclear que atraviesa la galaxia a una velocidad de 450.000 km por hora. Y si viaja a tanta velocidad nuestro sistema solar, ¿por qué no notamos el movimiento? Pues esto es debido a su inmenso tamaño, lo que hace que prácticamente no notemos que todo a nuestro alrededor se está moviendo. ¿Y hacia dónde se mueve nuestro sistema solar? Según un estudio realizado por varios astrónomos, nuestro sistema solar se mueve hacia el medio interestelar, es decir, hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La sonda también ha demostrado que la influencia del Sol se extiende más allá del sistema solar. El Sol ha estado expuesto a ondas de choque de plasma conocidas como CMS, lo que nos indica que el Sol también podría tener influencia en la posible evolución de seres vivos en otros planetas. Y sí, has oído bien, nuestra estrella podría estar contribuyendo al desarrollo de vida extraterrestre. ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que existe vida extraterrestre en otros planetas? Si te está gustando el video y quieres ver más, no olvides dejar un comentario positivo, suscribirte y darle like. Las primeras imágenes de Júpiter desde la Voyager 2 empezaron a llegar el 24 de abril de 1979. Entre estas muestras llegaron datos sobre la circulación atmosférica. Voyager 2 pasó cerca de las lunas jovianas, desde donde pudo obtener increíbles fotos de este planeta y sus satélites como Europa, Ganímedes, Calisto, Adrastea, Lo y muchos otros. Más concretamente, esta espectacular sonda viajó a unos 205.720 kilómetros cerca de uno de los satélites jovianos. Además, estuvo a una distancia de unos 640.000 kilómetros de Júpiter, la distancia más corta a la que ha estado cualquier objeto creado por el ser humano. Desde esta distancia, la sonda transmitió nuevos datos sobre la gran nube del planeta, sus múltiples satélites y su gran sistema de anillos gracias a las miles de imágenes sacadas por la nave interestelar. Las cámaras de la nave revelaron una atmósfera de hidrógeno y helio en Júpiter, cuyas nubes presentaban una dinámica mucho más compleja que en la Tierra. La sonda descubrió también que el planeta emitía mucha más energía de la que recibía del Sol, lo que podría justificar una actividad atmosférica intensa que permitiría la existencia de fenómenos como la Gran Mancha Roja. ¿Qué es la Mancha Roja de Júpiter? Esta mancha roja es una especie de tormenta gigante en forma de remolino, que podría existir desde hace más de 300 años y que se caracteriza por tener vientos de hasta 400 kilómetros por hora. ¿Qué te parece este fenómeno? ¿Te sorprende? Para nosotros es un fenómeno inimaginable, ya que si ocurriera en la Tierra, sería una catástrofe mundial. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora, deja un comentario positivo y revienta ese botón de likes. Seguimos. ¿Cuál va a ser el futuro de la sonda? La misión principal de la sonda terminó hace años. Actualmente la NASA utiliza esta nave para medir las condiciones que se pueden experimentar más allá de la heliosfera. ¿Sabes qué es la heliosfera? Por si no lo sabes, esta es la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético. Es decir, es una zona compuesta por iones que proceden de nuestra estrella, el Sol, y que se extiende más allá de la órbita de Plutón. Siguiendo con lo anterior, el 5 de noviembre de 2019, según unos estudios de Nature Astronomy, se confirmó que la Voyager 2 fue la segunda nave en abandonar la heliosfera después de que la Voyager 1 lo hiciera en 2012. La NASA informó en 2019 que decidió apagar los calentadores de la Voyager 2 para reducir el consumo de la corriente eléctrica y se plantea hacer lo mismo con la Voyager 1 para que puedan seguir explorando el profundo universo durante más años. Posteriormente, el 31 de agosto de 2021, se comunicó que la sonda se encuentra a miles y miles de kilómetros de la Tierra, aproximadamente a 17 horas 39 minutos y 44 segundos luz, por lo que se espera que ambas sondas sigan transmitiendo datos relevantes para la NASA hasta 2025. Cabe destacar que el presupuesto para fabricar esta sonda fue de $895 millones, por lo que no es de extrañar que haya tenido los recursos suficientes para estar casi 50 años viajando y explorando el espacio exterior. Por desgracia, todo lo que tiene un principio tiene un final. ¿Crees que el final de esta sonda está cerca? ¿Llegará a 2025? Déjanos un comentario con tu opinión, estaremos encantados de leerte. No cabe duda de que estas sondas están muy débiles y anticuadas ya, así que pronto terminarán su función para la NASA. Aún así, darán paso a una nueva era de naves espaciales que explorarán de manera más precisa el universo y que realizarán viajes interestelares con astronautas. Para terminar, cada vez están más cerca las películas de ciencia ficción en las que los humanos viajamos por el espacio en nuestras propias naves. ¿Estará la especie humana lista para esto? Si te ha gustado este video,
Agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. A la izquierda o a la derecha verás uno de nuestros mejores videos para que puedas estar informado acerca de curiosidades, negocios y finanzas. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video de Quiero Ser Millonario.